75 años o más. Este hábito es más eficaz que caminar cuando el cuerpo empieza a perder estabilidad. Y lo que está a punto de descubrir podría cambiar por completo su forma de ver el equilibrio, porque durante décadas nos han dicho que todo lo que necesita hacer es tomar medidas todos los días para mantener las piernas firmes y el cuerpo seguro. Pero hay algo de lo que casi nadie habla, algo tan simple que parece absurdo haber sido ignorado durante tanto tiempo, y que podría ser la diferencia entre vivir con el miedo constante a caer o recuperar la confianza para caminar por la propia casa sin agarrarse de cada mueble. Era una mañana como cualquier otra cuando una mujer de 77 años se despertó en el suelo del baño, sin entender muy bien cómo había llegado hasta allí. Recordaba haberse levantado de la cama, recordaba haber caminado por el pasillo, pero entre la puerta del dormitorio y el baño había un vacío en su memoria, un segundo perdido que terminó con su rostro presionado contra el frío piso y un dolor agudo en su cadera izquierda. La peor parte no fue la caída en sí, lo peor fue el miedo que vino después, la sensación de que su propio cuerpo se había convertido en un extraño, algo que ya no podía predecir ni controlar. Cada paso se convirtió en una negociación interna, cada movimiento, una duda. Ella siempre estuvo activa, caminaba 3 veces por semana por el parque cercano a mi casa. Subía y bajaba las escaleras del edificio sin pensarlo 2 veces. Iba de compras sola, cocinaba, limpiaba. Pero después de esa mañana todo cambió. Las piernas que alguna vez parecieron obedecer, ahora temblaron sin previo aviso. El equilibrio que nunca había cuestionado se convirtió en una lotería. Había días en los que se sentía tranquila y días en los que cualquier movimiento brusco parecía capaz de derribarla de nuevo. Y lo más extraño de todo, siguió caminando, continuó haciendo ejercicio, pero el cuerpo no mejoró. Al contrario, parecía que cada semana que pasaba, la inestabilidad aumentaba un poco más. Fue entonces cuando empezó a notar algo inquietante. No era solo ella. En conversaciones con otras personas de su misma edad, la historia se repitió. Personas que caminaban religiosamente, pero aún sentían que sus piernas fallaban. Personas que tenían miedo de pisar superficies irregulares. Personas que evitaban salir de casa en los días de lluvia, no por el frío, sino porque el suelo mojado se sentía como una trampa mortal. Y todos tenían la misma pregunta en la cabeza: ¿por qué caminar no era suficiente? La respuesta estaba escondida en algo que nadie había explicado adecuadamente. Caminar fortalece tus músculos, sí. Caminar mejora la circulación, sin duda, pero caminar por sí solo no le enseña al cuerpo cómo reaccionar cuando algo sale mal. No entrena el sistema que le dice al cerebro hacia dónde van tus pies. No prepara las piernas para ajustes rápidos cuando el suelo está irregular, cuando hay un paso inesperado, cuando el cuerpo necesita corregirse en milisegundos para evitar caer. Y eso es exactamente lo que empieza a fallar después de los 75 años. No es la fuerza de las piernas lo que desaparece primero, es la capacidad del cuerpo para comunicarse consigo mismo, para saber dónde se encuentra en el espacio, para reaccionar antes de que ocurra la caída. Esta mujer de 77 años tardó meses en comprender esto. Pasaron meses sin que los médicos dijeran que todo estaba normal en las pruebas. Fueron necesarios meses para que personas bien intencionadas repitieran que necesitaba caminar más, moverse más, no quedarse quieta. Pero ella ya hizo todo eso y todavía estaba asustado. Siguió aferrándose a las paredes, seguía evitando salir solo, hasta que un día, casi por casualidad, descubrió lo que realmente faltaba, y cuando se enteró, todo empezó a tener sentido. No se trataba de ir más rápido, no se trataba de caminar más, se trataba de enseñar al cuerpo a hacer algo que había olvidado, algo tan básico que ni siquiera notamos cuando funciona bien, pero que se convierte en una pesadilla cuando deja de funcionar. Lo que aprendió ese día cambió no solo la forma en que se movía, sino también la forma en que entendía el envejecimiento, porque durante años creyó que perder la estabilidad era inevitable, que formaba parte del envejecimiento, que no quedaba más que aceptarlo y tener cuidado. Pero la verdad es que gran parte de esta inestabilidad no proviene de la edad en sí, proviene de hábitos que el cuerpo adopta sin que nos demos cuenta. Pequeñas compensaciones que al principio parecen inofensivas, pero que con el tiempo te quitan la capacidad de reaccionar, de equilibrarte, de confiar en tus propias piernas. Y lo más impresionante es que corregir esto no requiere equipos costosos, no requiere gimnasio, no requiere horas de entrenamiento al día, solo requiere entender qué está mal y comenzaron a entrenar tu cuerpo de una manera diferente, una forma de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar, pero que marca una diferencia absurda en la vida real. Si estás disfrutando de esta historia y quieres descubrir qué es lo que realmente marca la diferencia,
Cuando tu cuerpo comienza a perder estabilidad, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación te lo mostrará. Conozca lo que descubrió esta mujer y cómo puede cambiar su vida también. Pero antes de revelar el secreto, es necesario comprender al antagonista de esta historia, el villano invisible que roba el equilibrio de millones de personas cada año. Y no es la edad, es algo mucho más furtivo, algo que actúa silenciosamente, algo que probablemente estés alimentando ahora mismo sin saberlo. El villano de esta historia no tiene rostro, no aparece en los análisis de sangre, no duele, no te avisa cuando llega. Funciona lentamente, día tras día, robando la capacidad de tu cuerpo para entenderse a sí mismo en el espacio sin que te des cuenta, hasta que es demasiado tarde. Y su nombre es pérdida propioceptiva. Suena complicado, pero en realidad es terriblemente simple. La propiocepción es la capacidad que tiene el cuerpo de saber dónde está cada parte del mismo, incluso con los ojos cerrados. Es lo que te permite subir una escalera sin mirarte los pies. Es lo que te hace ajustar tu peso corporal cuando pisas una superficie irregular. Es lo que evita que te caigas cuando tropiezas. Y a partir de los 70 años, esta capacidad comienza a desaparecer. Esa mujer de 77 años lo descubrió por las malas. Luego de la caída en el baño, comenzó a prestar atención a detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Se dio cuenta de que cuando caminaba, siempre miraba al suelo. No porque quisiera, sino porque mi cuerpo lo exigía. Si apartaba la vista por un segundo, sentía una inseguridad inmediata, como si el suelo pudiera desaparecer bajo sus pies. También notó que evitaba superficies donde no podía ver claramente dónde pisaba. Césped, alfombras gruesas, suelos de diferentes texturas. Todo ello se convirtió en fuente de tensión. Y lo peor, se dio cuenta de que había dejado de confiar en sus propias piernas. Cada movimiento fue pensado 2 veces. Se calculó cada paso. El cuerpo había entrado en modo de supervivencia constante. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué un organismo que ha funcionado perfectamente durante décadas, de repente empieza a fallar así? La respuesta está en los receptores sensoriales que existen en músculos, tendones y articulaciones. Estos receptores envían información al cerebro todo el tiempo, diciéndole exactamente dónde está cada parte del cuerpo, la posición de los pies, cuánto peso se coloca en cada pierna, y si es necesario realizar ajustes. Es un sistema de comunicación interna que funciona sin parar, sin que tengas que pensar en ello. Pero como cualquier sistema, es necesario utilizarlo para seguir funcionando. Y aquí radica el gran problema. La mayoría de personas, sin darse cuenta, dejan de utilizarlo. Piensa con cuidado. Cuando eras más joven, probablemente hacías movimientos variados todo el tiempo. Subió a diferentes lugares, pisó terrenos irregulares, cambió rápidamente de dirección, reaccionó ante imprevistos. Todo esto mantuvo los receptores sensoriales activos y agudos. Pero a medida que pasan los años, la vida se vuelve más controlada, los suelos se vuelven más regulares, los movimientos se vuelven más predecibles, el cuerpo deja de ser desafiado. Y cuando eso sucede, los receptores empiezan a quedarse dormidos, no porque hayas envejecido, sino porque dejaste de exigirles que trabajaran. La mujer de 77 años recordó cuando tenía 50. En ese momento, subía escaleras cargando pesadas bolsas, caminaba sin miedo por aceras llenas de baches, y giraba su cuerpo para coger cosas de estantes altos. El cuerpo reaccionaba solo ante cada situación, pero con el tiempo, evitó estos desafíos. Empezó a utilizar ascensores en lugar de escaleras. Empezó a pedir ayuda para cargar peso. Comenzó a organizar la casa de manera que no tuviera que estirarse ni agacharse demasiado. Y todo parecía sensato, parecía cuidar el cuerpo, pero en realidad fue todo lo contrario. Era el cuerpo apagándose lentamente. Y aquí viene la parte de la que nadie te habla. Caminar, por muy importante que sea, no soluciona este problema. Caminar en línea recta, sobre una superficie plana y al mismo ritmo no desafía los receptores sensoriales, no obliga al cuerpo a realizar ajustes rápido, no entrena el sistema que previene caídas. Es como intentar fortalecer los brazos haciendo siempre el mismo movimiento ligero. Funciona hasta cierto punto, pero no te prepara para situaciones reales. Y la vida real no transcurre en línea recta. La vida real tiene pasos inesperados, suelos resbaladizos, cambios de dirección, momentos en los que necesitas reaccionar rápido o caerás al suelo. Se dio cuenta de esto cuando intentó volver a su rutina normal después de la caída. Caminaba por el parque todos los días, pero cuando llegué a casa y pisé la alfombra de la sala, mi cuerpo se detuvo. Cuando intenté esquivar un mueble, mis piernas tardaron un poco en responder. Cuando alguien la llamó de repente y ella giró su cuerpo rápidamente, sintió un mareo aterrador. Caminar mantenía las piernas en movimiento,
pero no les daba una estabilidad real. Y entonces comprendió. El problema no era la falta de movimiento, fue el tipo de movimiento equivocado. Pero el antagonista de esta historia no actúa solo. Tiene aliados silenciosos que hacen todo peor. El primer aliado es el miedo. Después de la primera caída, el miedo se convierte en una sombra constante, y el miedo te hace evitar exactamente lo que tu cuerpo necesita para mejorar. Dejas de entrar en lugares desafiantes, deja de hacer movimientos que requieran un ajuste rápido, deja de probar la balanza, y cuanto más lo evitas, más desaprende el cuerpo. Es un círculo vicioso que se retroalimenta. El segundo aliado es la creencia de que esto es normal, que perder estabilidad es parte del envejecimiento, que no queda más que aceptar y tener más cuidado. Esta creencia es mortal porque nos quita la acción. Si crees que es inevitable, no intentes cambiar, no busca soluciones, simplemente se adapta, creando una vida cada vez más restringida, cada vez más dependiente y cada vez más frágil. Y el cuerpo responde a esto volviéndose exactamente como se espera. Frágil. La mujer de 77 años casi cae en esta trampa. Durante semanas aceptó que así eran las cosas ahora, que necesitaba tener cuidado, que ya no podía hacer ciertas cosas, pero algo dentro de ella se negaba a aceptarlo del todo. Había una vocecita que decía que algo andaba mal, que tenía que haber una mejor explicación, que no podía ser solo edad, y fue esa voz la que la hizo seguir buscando. Sigue preguntando, sigue probando, hasta que un día, en una conversación casual con alguien que había pasado por el mismo problema y logró revertirlo, escuchó por primera vez lo que realmente marca la diferencia. Y cuando lo escuchó, su primera reacción fue de incredulidad. Parecía demasiado simple para ser verdad. Parecía algo que cualquiera podía hacer. Pero eso fue exactamente todo. Y la simplicidad no lo hizo menos poderoso. De lo contrario, lo hizo accesible, lo hizo posible, lo hizo real. Lo que escuchó ese día le pareció tan obvio que casi sonó ridículo. Párate sobre un pie. Solo eso. Agárrate a algo al principio si es necesario, pero intenta mantener el equilibrio sobre una pierna durante unos segundos. Repita del otro lado. Haz esto todos los días. La persona que le contó esto tenía 79 años y había sufrido 3 caídas en menos de 6 meses. Después de comenzar este sencillo entrenamiento, no volvió a caerse en 2 años. Caminé solo, subí escaleras sin miedo, salí a la calle incluso cuando llovía. Y todo porque había reentrenado algo que el cuerpo había olvidado: reaccionar. La mujer de 77 años se quedó en silencio al oír eso. Una parte de ella quería creerlo. Otra parte pensaba que era imposible que algo tan simple pudiera resolver un problema tan enorme. Pero estaba cansada de vivir con miedo, cansado de aferrarme a cada pared, cansado de evitar lugares y situaciones. Entonces decidió intentarlo, sin decírselo a nadie, sin grandes expectativas, solo para ver qué pasaría. El primer día se paró frente al fregadero de la cocina, agarrándose fuerte con ambas manos. Levantó el pie derecho del suelo. No pudo sostenerlo por más de 2 segundos. Su cuerpo se balanceó violentamente hacia un lado y tuvo que volver a agarrarse el pie antes de caer. Sintió una mezcla de frustración y sorpresa. ¿Cómo era posible que algo tan básico fuera tan difícil? Ella siempre imaginó que podría hacer esto sin esfuerzo. Después de todo, estuve de pie todo el día, pero descubrió que estar de pie sobre ambos pies era completamente diferente a estar de pie sobre un solo pie. Y esta diferencia reveló exactamente dónde se ocultaba el problema. Lo intenté de nuevo. Esta vez logró 3 segundos. Al tercer día llegaron a las 5 y algo empezó a suceder. Se dio cuenta de que el cuerpo estaba haciendo microajustes todo el tiempo. El tobillo se movió ligeramente hacia los lados. Los dedos de los pies se abrieron intentando agarrarse al suelo. La cadera hizo pequeñas correcciones. Era como si el cuerpo despertara de un largo sueño y volviera a Kunoum a aprender a comunicarse consigo mismo. Y lo más impresionante, empezó a sentir músculos que ni siquiera sabía que existían. No fue dolor, fue percepción. Era el cuerpo reconociéndose nuevamente, pero ella no se lo contó a nadie. Tenía miedo de parecer tonto, miedo de que alguien dijera que era peligroso. Tenía miedo de que se rieran de ella, así que lo hice en secreto. Siempre sosteniendo el lavabo o la silla, siempre con cuidado, siempre lentamente. Y fue esta práctica silenciosa, día tras día, la que empezó a cambiarlo todo. Después de 2 semanas, podía permanecer de pie durante 10 segundos sobre cada pierna. Al cabo de un mes, 15 segundos. Y el cambio no llegó solo a tiempo. Estaba en confianza. Fue en la forma en que caminaba por la casa. Era la sensación de que el cuerpo volvía a responder. Ella también empezó a notar otras cosas. Cuando caminaba ahora, no necesitaba mirar tanto al suelo. El cuerpo parecía saber dónde pisaba sin depender tanto de la visión. Cuando pisé una alfombra,
Ya no sentí ese pánico instantáneo. Las piernas se ajustaron solas, como lo hicieron hace décadas. Y lo más sorprendente de todo, el miedo empezó a disminuir. No desapareció de la noche a la mañana, pero poco a poco fue dando paso a algo que no había sentido en meses: confianza. Un día, sin planearlo, soltó el fregadero. Se quedó allí, sobre una pierna, en medio de la cocina, sin ningún apoyo. 5 segundos, 10 segundos, 15. Cuando volvió a poner el pie en el suelo, quiso llorar, no por tristeza, de alivio, de victoria. Era como si hubiera recuperado una parte de sí misma que creía perdida para siempre. Y nadie más que ella sabía lo que eso significaba. Nadie conocía la batalla silenciosa que ella libraba todos los días, sola, en la cocina de su casa, mientras el resto del mundo continuaba con normalidad. Pero ella quería más. Quería entender por qué eso funcionó, por qué algo tan simple tuvo un efecto tan poderoso. Entonces empezó a prestar atención a lo que le pasaba a su cuerpo durante el ejercicio. Se dio cuenta de que cuando se paraba sobre un pie, todo su cuerpo necesitaba trabajar en conjunto. No fue solo la pierna la que soportó el peso, era el tobillo ajustando el equilibrio, eran las caderas las que mantenían la alineación, era el abdomen el que estabilizaba el torso, era el cerebro el que recibía información de todos estos lugares al mismo tiempo y enviaba órdenes de corrección rápida. Fue todo el sistema de comunicación interna el que se reactivó a la vez, y entonces ella entendió. Caminar no entrenó esto porque al caminar siempre tienes un pie en el suelo, siempre hay apoyo, tenga siempre una base segura. Pero la vida real no funciona así. La vida real tiene momentos en los que es necesario reaccionar rápidamente con un pie, cuando tropiezas y necesitas agarrarte de una pierna, cuando das un paso en falso y de repente necesitas transferir tu peso, cuando alguien choca contigo y necesitas estabilizarte antes de caer. Y si el cuerpo no se entrena para estas situaciones, simplemente no sabe qué hacer cuando suceden. Comenzó a agregar variaciones. Se paró sobre un pie y cerró los ojos durante unos segundos. Al principio fue aterrador. El cuerpo se balanceaba mucho más sin la ayuda de la visión, pero con el tiempo mejoró. Se paró sobre un pie y giró la cabeza hacia un lado. Se paró sobre un pie y estiró los brazos hacia adelante. Cada variación era un nuevo desafío, y cada desafío fortaleció el sistema de equilibrio de una manera que caminar solo nunca podría hacerlo. Después de 2 meses de hacer esto todos los días, notó algo extraordinario. Estaba cruzando la habitación cuando el gato corrió delante de ella. Instintivamente, ella se desvió. El cuerpo cambió de dirección rápidamente, ajustó el peso, mantuvo el equilibrio, todo en una fracción de segundo, todo sin pensar, todo sin miedo, y solo más tarde, cuando se detuvo para procesar lo que había sucedido, se dio cuenta. El cuerpo había reaccionado por sí solo, como hice antes, como pensó que nunca volvería a hacer. Fue entonces cuando decidió contárselo a alguien. Ya no podía guardárselo para sí mismo. Necesitaba compartir. Necesitaba que otras personas supieran que había una solución, que no era necesario aceptar la pérdida de estabilidad como un destino inevitable, que el cuerpo pueda reaprender, que nunca era demasiado tarde. Pero cuando empezó a contar, las reacciones de la gente la sorprendieron por completo. Y lo que pasó a partir de entonces cambió no solo su vida, sino la de muchas otras personas a su alrededor. La primera persona a la que se lo contó fue un vecino de 81 años que ya casi no salía de casa. Vivía encerrada en mi departamento, con miedo de pisar la acera, con miedo de resbalarme en el baño, con miedo de tropezar con la alfombra de la sala. Cuando la mujer de 77 años explicó lo que había hecho, el vecino la miró con recelo. ¿Pararse sobre un pie? ¿Eso fue todo? Parecía un juego de niños, parecía inútil, pero había algo en los ojos de la mujer más joven, una luz que no había estado ahí meses atrás, que hizo que la vecina se detuviera a escuchar con atención. Ella lo contó todo. Habló de la caída en el baño, habló del miedo paralizante, contó los meses aferrándose a las paredes, habló de la frustración de caminar y no mejorar, y habló del cambio, la confianza que volvió, del cuerpo que reaccionó solo cuando el gato se cruzó por delante, la sensación de haber recuperado una parte de ti mismo. Y cuando terminó de contar, guardó silencio. Espera. La vecina se levantó lentamente de su silla, caminó hasta la mesa de la cocina, se agarró fuerte al borde y levantó el pie derecho del suelo. Duró menos de un segundo. Su cuerpo se balanceó, su pie volvió al suelo con fuerza y sostuvo la mesa con más presión, respirando profundamente. Fue en ese momento que algo sucedió. El vecino no se rindió. Lo intenté de nuevo, y otra vez, y cuando finalmente logró quedarse 2 segundos, se volvió hacia la mujer y le dijo algo que lo cambió todo. Si tú puedes hacerlo, yo también. No había ninguna duda en
la voz. No hubo ninguna dimisión. Había determinación. Y fue la primera vez en años que la vecina creyó que podía cambiar algo de su propio cuerpo. Pero el verdadero giro llegó 3 semanas después. La mujer de 77 años bajaba a recoger su correo cuando vio a su vecina caminando por la acera. Solo, sin bastón, sin seguro aire en la nada. Caminando despacio, pero caminando. Cuando los dos se encontraron, la vecina sonrió de una manera que no había visto en mucho tiempo. Lo hice todos los días, dijo, todos los días, agarrado a la mesa, y ayer logré quedarme sin apoyo durante 20 segundos. Hoy decidí que me iba a ir, y lo hice. Esto no fue solo un paseo, fue una declaración de independencia. Fue el cuerpo que volvió a aprender a confiar en sí mismo. Fue una prueba de que funcionó. La noticia se difundió. Otras personas en el edificio empezaron a preguntar. Personas de la misma edad, con los mismos miedos, con las mismas limitaciones, y la mujer de 77 años se convirtió en una especie de embajadora silenciosa de algo que debería haber sido obvio, pero que había sido olvidado. Mostró el ejercicio a cualquiera que quisiera aprender. Explicó la importancia de aferrarse a algo desde el principio. Explicó que no se trataba de fuerza, sino de reconexión. Se trataba de despertar el sistema de equilibrio que se había quedado dormido. Un señor de 82 años que se había caído 2 veces en el último año, empezó a hacerlo también. Al principio, solo pudo pararse sobre un pie por un segundo. Y, sin embargo, su cuerpo temblaba tanto que parecía que iba a colapsar. Pero él insistió. Lo hice por la mañana, antes del desayuno. Lo hice por la tarde, mientras esperaba que hirviera el agua. Lo hice por la noche, antes de irme a dormir. Y en 6 semanas sucedió algo extraordinario. Logró bajar las escaleras del edificio sin agarrarse del pasamano. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Porque el cuerpo se fue. Porque la confianza ha vuelto. Pero no todos lo creyeron. Hubo quienes dijeron que era peligroso, que una persona de esa edad no debería estar haciendo ese tipo de cosas, que si caía en el intento sería peor. Y esta resistencia reveló algo profundo. Existe una creencia profundamente arraigada de que las personas mayores deben evitar los desafíos, protegerse de todo y aceptar la fragilidad como una condición permanente. Y esta creencia, por muy bien intencionada que parezca, es una prisión, porque cuando dejas de desafiar a tu cuerpo, este deja de responder. Cuando dejas de exigir equilibrio, el equilibrio desaparece. Cuando dejas de confiar en tus piernas, estas dejan de ser dignas de confianza. La mujer de 77 años afrontó estas voces con paciencia. No intenté convencer a nadie, simplemente mostró los resultados. Mostraba al vecino caminando solo, mostraba al hombre bajando escaleras sin miedo. Mostró la transformación misma, y poco a poco las voces de desconfianza se fueron acallando, porque es difícil argumentar en contra de algo que funciona. Es difícil decir que está mal cuando la gente está mejorando. Es difícil negar la evidencia que literalmente camina frente a usted. Y luego vino el segundo giro. Un día, una mujer de 73 años que había oído hablar del ejercicio, se acercó a la mujer de 77 años con una historia diferente. Ella no tenía miedo de caerse. Ella ya se había caído. Hace 3 meses, se rompió la muñeca. Pasó semanas sin poder hacer nada sola. Y desde entonces vivía aterrorizada. No salgas de casa. Ya no caminé. Apenas se levantó de la silla, porque el miedo se había apoderado de todo. Y pensó que nunca más podría volver a vivir normalmente. La mujer de 77 años la miró, y se vio hace meses. Vio el mismo miedo, la misma parálisis. La misma sensación de que el cuerpo se había convertido en enemigo, y en lugar de dar consejos, hizo una cosa sencilla. Tomó la mano de la mujer, la llevó a la mesa de la cocina y le dijo, «Manténla aquí, levanta un pie, solo por un segundo, solo para que tu cuerpo recuerde que puedes hacerlo». La mujer vaciló, pero así fue. Levantó el pie. Duró menos de un segundo, pero así fue. Y cuando volvió a poner el pie en el suelo, algo cambió en su rostro. Aún no era felicidad, pero era esperanza. Durante las siguientes semanas, la mujer de 73 años regresó todos los días. Entrené allí, en la cocina del vecino, porque tenía miedo de intentarlo solo. Y cada día era un segundo más. Cada día el cuerpo se balanceaba un poco menos. Cada día, el miedo disminuía una fracción, hasta que un día logró mantenerse de pie sobre un pie durante 15 segundos, sin temblar, sin pánico, sin sentir que se iba a caer. Y cuando lo hizo, no sonrió. Ella lloró, porque entendió que había recuperado algo que creía perdido para siempre: control, autonomía, libertad.
Y fue en ese momento cuando la mujer de 77 años se dio cuenta de la verdadera magnitud de lo que había descubierto. No fue solo un ejercicio, fue una revolución silenciosa. Era una prueba de que el cuerpo no está condenado a debilitarse sin cesar. Fue una prueba de que hay un camino de regreso. Fue una prueba de que nunca es demasiado tarde para reaccionar, cambiar, rechazar la fragilidad como un destino inevitable. Y todo empezó con algo tan simple que parecía imposible tener este poder. Pero así fue, y continúa haciéndolo. 6 meses después de su caída en el baño, la mujer de 77 años estaba haciendo algo que no había hecho en años. Estaba bailando, no en una fiesta, no en un salón, pero solo, en la sala. Mientras sonaba una canción en la radio. Movimientos sencillos, nada elaborado, pero el cuerpo respondió. Dio vueltas, cambió de dirección, transfiera el peso de una pierna a la otra. Y todo esto lo hizo sin miedo, sin calcular cada paso, sin detenerse a mitad del movimiento. El cuerpo había vuelto a ser suyo, y ese sentimiento no tenía precio. La vecina de 81 años volvió a pasear por el parque. El hombre de 82 años volvió a visitar a sus hijos en una casa de 2 pisos. Y la mujer de 73 años que se había roto la muñeca volvió a cocinar y limpiar la casa sin miedo. Todo porque decidieron entrenar algo que parecía demasiado simple para importar. Pero eso importaba más que cualquier medicamento o promesa. Ninguno de ellos necesitaba equipos costosos. Ninguno de ellos necesitaba un gimnasio. Todo lo que hizo falta fueron unos minutos al día. Todo lo que hizo falta fue coherencia. Bastaba creer que el cuerpo todavía podía cambiar. Porque la verdad es esta. El cuerpo no envejece de forma irreversible. El cuerpo responde a lo que le exiges. Si exiges equilibrio, él entrena el equilibrio. Si dejas de exigir, él deja de cumplir. Esta mujer de 77 años ha aprendido que los síntomas de la edad son en su mayoría síntomas de desuso, síntomas de un cuerpo que poco a poco se fue apagando porque dejó de ser desafiado. Y cuando entiendes esto, todo cambia, porque significa que hay opciones, que no estás a merced del tiempo, sino de tus decisiones diarias. La lección es sencilla. Puedes tener 70, 80, 90 años. Es posible que se haya caído varias veces, pero mientras estés vivo, el cuerpo seguirá respondiendo. Estar de pie durante unos segundos entrena el sistema propioceptivo, despierta los receptores sensoriales, y con el tiempo, estos ajustes vuelven a ser automáticos, como eran antes. Y cuando eso sucede, dejas de vivir con miedo y vuelves a vivir con confianza. La mujer de 77 años camina hoy sin miedo, sube escaleras, sale de casa incluso cuando llueve, todo porque decidió probar algo que parecía demasiado simple. Pero funcionó, porque el cuerpo solo responde a lo que le das. Este vídeo es educativo y no reemplaza la orientación profesional. Siempre hable con un profesional de la salud antes de realizar cambios en su rutina. Pero sepa que millones de personas aceptan la fragilidad como algo inevitable, cuando el cuerpo todavía puede reaccionar. Solo hay que estimularlo de la manera correcta. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite escucharla. Y empieza hoy. Agárrate a la mesa de la cocina. Levanta un pie. Un momento, porque el cuerpo todavía puede hacerlo. Solo estaba esperando que volvieras a creer.